Bueno, empezamos a grabar este evento que se llama Fetichización del Amor y otras cosas raras. Luis Andrés, ¿de dónde sale este tema? Este tema sale, bueno, muy buenas tardes para todas, todos, todes. Tal vez habría que decir, Natalie, que no representa la institución, porque la institución tiene unas políticas que cuando estamos con la camisa de la institución hay que defender esas políticas, pero como aquí no defendemos esas políticas, pues solamente defendemos nuestras propias ideas y esos que son sujetas de cuestionar también. Esta idea de fetichización del amor nace a partir de dialogar muchas veces y ese diálogo de encontrar que este proceso de movilización emocional en el cual nos encontramos constantemente en el día a día, dada la incursión que hacen las redes sociales en nuestra vida, pues nos ha llevado a fetichizar muchas cosas. Una de esas, una situación tan íntima como el amor o como las relaciones con el otro, las fetichizamos a partir de toda esa incursión de la tecnología y de las redes sociales en nuestra vida. Y también porque, bueno, se nos han presentado muchas discusiones a nosotros dos donde hablamos de todo mundo, hablamos de las cosas que creemos que están en la lógica de esta fetichización y que nos ha llevado un poco a decir todas estas locuras que a veces decimos en privado y que hoy decidimos ponerlas en público. ¿Por qué decidimos eso? Creo que, bueno, por la investigación que se hizo de movilización en redes sociales de las emociones, y es que hay un teórico por allí, sociólogo, que dice que el auge de las redes sociales nos ha llevado a nosotros a poner en público, es decir, en las redes sociales, aquello que solamente pensamos en lo privado, en lo íntimo, porque creemos que ese otro que va a leer tiene interés en eso que nosotros hemos dicho, pero que en últimas a ese otro no le interesa nada en lo que nosotros decimos. Sí, ahí hay un fetiche a partir de esa perspectiva teórica que tiene Karl Marx, el teórico este que a mucha gente no le gusta escucharlo, ni siquiera que se nombra, porque ese es el diablo que nos trajeron a Occidente, ¿no? Entonces creo que es de allí, ¿no? Donde nace toda esta Muy, muy, idea de muy, fetichización. muy comunista de tu parte. Bueno, sí, entonces para ir aclarando un poco, entonces esto del fetiche nos nace en estas, o sea, para esta conversación no nacen estas lógicas aspiracionales que las redes sociales virtuales nos han puesto a decir cómo deberíamos configurar algunos aspectos de nuestra vida. En cuestión pública y en una editorial alternativa de Oveja Negra, sacaron un artículo en algún momento donde decían como este ritual casi sagrado de publicarlo todo. El desayuno, el almuerzo, la comida, todo lo que puede ser instagrameable. Aquí vamos a decir muchas palabras que no existen, pero a nosotros nos gustan. Y es todo aquello que yo puedo promover como estar en una constante observación. Esto es lo que se conoce como el nuevo mito de, del narciso, donde yo no solo me estoy mirando a mí, sino quiero que todo el mundo me esté mirando. Pero esto es una producción, o sea, el fetiche surgen, cómo quiero yo que me vean, cómo quiero yo ser visto, pero somos vistos muy rápidamente. Entonces, en el acto del scroll, de pasar por las redes sociales virtuales, mmm, somos vistos de manera muy rápida y entonces esto nos ha convocado a producir una constantemente, si no publico hoy, o sea, el pensamiento se convoca a cómo mi vida íntima y privada se vuelve un escenario público y todo el tiempo tengo que estar publicando porque si no el algoritmo me deja abajo, porque ya no tengo el mismo nivel de reconocimiento. Y en esa perspectiva, pues las relaciones de pareja, en la perspectiva romántica,
son también una constante en un sujeto de fetichización, porque yo solo quiero que tú me mires a mí, no puedes mirar a nadie más. Hay unos controles donde esto que se vuelve público, que estaba configurado como la vida y la sociedad, lo privado de la sociedad, entra en el escenario público. Entonces yo me acuerdo hace unos años donde se preguntaba si la normatividad podría decirnos a nosotros si pegarle o no a nuestros hijos, o qué era violencia intrafamiliar, luego entonces qué es violencia basada en género, pero tenemos unas diferencias porque lo que podría protegernos a nosotros lo hemos puesto en las redes sociales de una forma exhibicionista. Y entonces yo le decía ayer a Luis Andrés este caso de esta masificación de la, la masificación de descubrir el género del bebé. Y entonces hacen un gran espectáculo para saber si es rosado o es azul, anclando los mismos códigos históricos, pero se ha popularizado que o al papá o a la mamá no le gusta la noticia y entonces hace mala cara, se frustra, llora, se desmaya. Y esto, que era un acto íntimo, se volvió público y ante lo público, todas las personas, como dice Humberto Eco, pues sienten que pueden opinar. No importa qué nivel de opinión, importa opinar. Entonces, en esa primera perspectiva, Polis Andrés, háblenos del amor romántico de pareja. Bueno, tal vez habría que decir un poco cómo concibimos o cómo planteamos un poco lo del fetiche, porque yo lo planteé desde la perspectiva marxista. Y esto habría que definir qué es entonces el fetiche desde Marx. Y Marx lo que plantea en todo su ejercicio conceptual de la mercancía, plantea que el fetiche en la mercancía, en ese ejercicio de reflexión que él plantea, es que las relaciones humanas se presentan como unas relaciones entre las cosas. Es decir, los productos del trabajo humano pareciera que tomaran vida y o valor en sí mismo y ocultan las relaciones humanas. Y esto lo que más va a decir es, eso es un proceso de cosificación. Estamos cosificando las cosas porque no se las relaciones humanas porque ahí no se permite mirar. Bueno, eso aplicado, que fue la manera como empezamos nosotros esta reflexión, eso aplicado a las relaciones amorosas hoy, también mediadas por esta situación de la red, plantea un poco que el amor en la sociedad tal vez capitalista de hoy puede ser analizado a partir del fetichismo. Y esto quiere decir que el amor lo convertimos en una mercancía más que nosotros como que negociamos con el otro. eh, para poder ser parte de esa sociedad de mercado, ¿verdad? Esto ocurre cuando las relaciones afectivas se valoran y se buscan en función de lo que ayer hablábamos un poco, en función de esos ciertos eh, valores, era que decíamos, ya no recuerdo bien la palabra, eh, en relación de esos criterios económicos. El amor romántico, ese amor que nos enseñaron a nosotros a construir a partir de las relaciones de pareja, termina siendo un consumo a partir de qué tanto valor económico eso me produce a mí. Y no estoy pensando en ese valor económico en términos monetarios. Por ejemplo, cuando lo ponemos en redes sociales, es una cosa que la fetichización del amor en redes sociales lo hace, y es, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que lo han visto, yo mis redes sociales no las utilizo para chismosear y no para ponerme amigo, pero allí uno encuentra mucho la donde se postea, donde se colocan muchas imágenes con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con la familia, y donde se ponen un sinnúmero de frases que, como decíamos ahora, es lo privado para ponerlo en lo público, pero para decirle a ese público qué tanto amor nosotros tenemos por el otro. Y eso no es otra cosa más que poner en eso público un ejercicio de una
emoción, perdón, de un sentimiento como el amor, para ver cuántos réditos me ofrece eso en las redes sociales a mí. Es decir, para saber, por ejemplo, qué tan bondadoso me veo yo en las redes sociales. Y eso lo hago a partir del ejercicio de una relación. Y a partir de la relación amorosa, ya sea con los hijos, con los padres, con los hermanos. Aquí no estamos hablando de iglesia, pero aún con la iglesia o con los hermanos a quienes yo ayudo, para ver qué tanto eso me devuelve. En últimas, decir como plantea Marx, una fetichización del amor en términos de cuánto esa mercancía me produce a mí, y esa relación afectiva la cosifico de tal manera que me produce unos réditos, ya sea de reconocimiento, ya sea de prestigio, ya sea de estatus, ya sea de, bueno, lo que me pueda ofrecer. Y allí empieza ese proceso de esa relación afectiva a decir lo que Marx plantea un poco en su análisis teórico sobre el capitalismo, como una relación afectiva es ocultada a partir del fetichismo, porque pareciera que eso toma vida por sí mismo, por lo menos en las redes sociales. Sí, Andrés, para irnos históricamente, digamos que hubo un momento, y creo que es un momento histórico en la construcción de la familia, y la familia como una entidad privada, y es esto de, si usted se va a casar, busque mejorar la raza. Todavía teníamos anclado este concepto de la raza, ¿no? Y había que casarse o buscar comprometerse con alguien de mejor estatus, conocimiento, títulos, que lo que uno pudiera llegar a tener. Entonces, la búsqueda del matrimonio era, era y siempre ha sido, porque es mi argumento, y gracias a Simón de Beauvoir, que tenía muchos privilegios, y rastreó hasta Margarita de Navarra, quien fue la mujer que propuso el matrimonio como un vínculo desde el amor y no desde el negocio. Entonces, históricamente el matrimonio había sido para mí sigue siendo una negociación con unos intercambios de unos niveles transaccionales. Aún nosotros tenemos comunidades y culturas donde pues yo podría estar valiendo ya estos 42 años, pues 2 vacas, ya no 5. Ya no valgo tanto por el recorrido. Pero luego entonces empezamos a ver que estos pactos, Jorge no se ría, que usted sabe que yo ya no valgo 5 vacas. Ya después de los 40 uno no vale todo eso. Y Margarita de Navarra arranca unas reflexiones de estas mujeres blancas, porque esto viene de este primer feminismo blanco privilegiado, de establecer que las mujeres se podían casar por amor. Sin embargo, esa configuración del amor ha estado atada a la perspectiva de qué me va a proveer el otro. ¿Qué me provee entonces en términos de seguridad, en unos términos nefastos donde yo le encargo al otro que me haga feliz, que se haga responsable de mi tranquilidad, de mi esperanza, de mi proyecto de vida? Pero que esto también responde a unas lógicas capitalistas, y yo aquí metiéndome ya en otros terrenos más avanzados para decir, nos han convencido que tu salario, mi salario, es lo que o sea, si lo unimos, es lo que nos va a alcanzar para vivir. Y entonces en esa perspectiva luego estaremos buscando pareja, o en algunos casos se busca pareja para configurar un capital, para configurar esta idea de ciudadanía anclada a la propiedad. Porque hay que tener una casita, hay que tener un carrito, hay que tener bitcoins en este momento. No, Dani, pero eso me hace pensar entonces, usted recuerda que hace muchos años tal vez nuestras abuelas posiblemente fueron las que vivieron un poco el proceso de que las familias eran las que
quienes escogían el sujeto un poco más adecuado para poder casarlas, con eso invitaba a tener un poco todas estas garantías. Tal vez la misma lógica no ha cambiado, lo que pasa es que cambió el sujeto, ya no lo hace la familia, ya lo hacemos nosotros mismos. Y es posible que allí la cosa pues, se reconfigura en los sujetos, más no se reconfigura la misma idea. Porque Por eso decíamos nosotros ayer un buscamos poco, que nos, o sea, ajá, que la nos idea, ayude. la idea es que aquí todo el mundo puede tener pareja, todo el mundo puede tener relaciones románticas y ahorita estamos hablando solo de la construcción del amor sobre la pareja, pero tenemos otros tipos de amores como el reconocimiento académico, la colección de títulos, la colección de certificados. Tenemos otro y es el reconocimiento por el nombre en jerarquía. Entonces voy a usar la categoría que nos une a nosotros y es, si me dice obispo me siento mejor, si me dice reverenda, entonces me voy a sentir mejor. Aquí hay otras lógicas. Cuando nosotros empezamos a hablar de las relaciones de pareja como eh, esto que yo intercambio por el otro, pues también estoy intercambiando mi libertad. Entonces, la gente se va a casar y previo a que se case, las amigas le hacen a las novias la despedida de soltera y a los hombres la despedida de soltero, ¿cierto? Y voy a hacer un disclaimer aquí, yo estoy hablando de la configuración heterosexual del amor. Eh, Pronto nos meteremos en otras lógicas de otras formas del amor, pero hasta ahora vamos aquí en la conversación investigando. Y lo que se narra en estas despedidas de soltero o soltera es ven y desfoga y disfruta todo esto que va a pasar, que ya luego del día mañana, pasado mañana, cuando sea la boda, el ritual, lo sacramental para algunos, ya no puedes hacer esto. Entonces, el matrimonio como institución se convierte en una lógica de pérdida de la libertad. A veces incluso el noviazgo, a veces incluso las relaciones entre amigas, las relaciones entre amigos. Es como, tú eres mi amiga, entonces tú tienes que ser mi mejor amiga para siempre. Y puedes tener otra amiga, pero no puedes decirle que es mi mejor amiga. En esta configuración, nosotros y nosotras también nos hemos permitido configurar a la mujer específicamente para este caso que estamos hablando como una constante mesiánica. Las mujeres como salvadoras del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer es el fundamento o la base social que sostiene la familia y si las familias están sostenidas por la mujer, se salva la sociedad. Y cuando la sociedad se salva, pues allí tenemos que las mujeres son los nuevos mesías. Luis Andrés todavía está por ahí o ya me dejó sola. No, ¿qué pasó con el... Ya la dañó. En esta configuración, hábleme y vamos mirando. Ok, ¿usted me escucha? Sí, más o menos. Vale. Bueno, no, continúo. Es que estaba pensando, cuando está hablando desde la cosificación del otro, uno pudiera unir eso con la propuesta teórica de Bauman. Vamos a pensar sobre la lógica del amor. Y que está muy amarrado con esto de la rectificación. Y es el ejercicio de vivir la experiencia. Y hoy la sociedad está construida bajo la lógica de, en términos del amor, de cómo vivimos las experiencias. Y creo que puedes colocar una parte en la sociedad capitalista y mercantilista de este momento. Las relaciones ya no son de uso y de tirar, porque ya no nos generan esas mismas experiencias. Y eso sucede constantemente en nuestra sociedad. Eso sucede constantemente en nuestras sociedades.
no nos permite experimentar o vivir la experiencia, que lo detectamos rápidamente. De hecho, hoy nosotros hemos naturalizado eso tanto que se lo dice al otro, hay que vivir la experiencia. Dice la experiencia de que de viajar, de no sé, ir a la iglesia, de estar en la playa. Es decir, constantemente se nos invita a vivir la experiencia, pero eso tiene una lógica. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Todo se está volviendo tan líquido porque el amor no te permite construir relaciones que sean duraderas y con compromiso. Y el compromiso no quiere decir que nosotros, lo que estabas planteando, ¿no? Que nosotros nos volvamos exclusivos. Porque ahí también es el proceso de identificación, ¿no? Creemos que cuando empezamos una relación con el otro, entonces ya el otro tiene que, normalmente yo digo que tiene que ser como caballas que son esas, y ya no sé cuál es el nombre. Lo que por otro lado, para que yo lo diga hacia adelante. Por todo este proceso de justificar al otro en medio de la relación, para que el otro sea exclusivo para mí. Sin decir, o sin querer decir, que no se debe tener un compromiso. Pero que no se debe hacer una gestión. Eso se vuelve un poco más complejo y complicado por este proceso de investigación y el incidente. Luis Andrés, se le está escuchando el último ya muy, muy bajito y perdí la última idea. Voy a tratar de a ver qué hago. Si no vuelvo a salir, alguien nos va a entrar. Gracias, sí. Esto le pasa constantemente. Pero para hablar de lo que estaba diciendo Luis Andrés es, bueno, entonces volvemos a las redes sociales. Hemos caminado como por toda esta configuración del amor romántico, del amor que es instagramable, facebookable, twitterable, sería, no sé, y tiktokero. Y es cómo convocamos a la pareja en este fetiche de yo quiero hacer esta tendencia, quiero que tengamos esta misma foto, quiero que tengamos estos mismos recursos y de esta misma forma, pues nuestra pareja se vuelve un hacedor de nuestro fetiche. Y yo identifico muchas veces personas que se incomodan. Yo tengo para esto un ejemplo que hablábamos ayer con Luis Andrés y es el conocer parejas por estas aplicaciones donde se conocen personas. Y no me sé los nombres porque no las uso. Aplicaciones para conocer personas. Y cómo luego, cuando la persona ya genera este vínculo, se le prohíbe el acceso a estas redes. O sea, tú viniste aquí a buscar lo que querías encontrar y tú ya debes salir. Entonces, es una mercantilización del cuerpo, es una mercantilización del amor, es una mercantilización de lo que yo espero encontrar, porque definitivamente, pues en estas redes o en estas aplicaciones, pues nos configuramos como un producto. Yo no sé si existe y si alguien las usa, no importa, me cuentan por favor si es, mira, yo de verdad ronco en las noches, me gusta quedarme con las vueltas si me das lo del mercado, me gusta que me celen un montón, flojita, flojita para ¿sí? Esto de despertarme temprano. Eso no es lo que nosotros publicamos. Es lo mismo que en la entrevista de trabajo. Nadie en la entrevista de trabajo va a decir que no quiere trabajar, sino que necesita el trabajo. Pues yo quiero trabajar, este es mi sueño, esta es mi vocación, esto es lo que yo necesito hacer. Pero realmente, como decimos, a la semana siguiente, ya el lunes no queremos madrugar. O ya no queremos. Y también por esta lógica, y tengo que aclarar, y es que nos han convencido que el amor nos hace felices y que el trabajo nos dignifica. Entonces, que allí hay otra discusión del fetiche sobre cuánto trabajo, porque tengo que estar muy ocupado para decir que estoy muy estresado, para poder decir que estoy
siendo persona de bien, ¿sí? Siendo alguien importante, porque el descanso del otro también nos incomoda. Ya probemos su sonido, Luis Andrés. Ahora sí me escucha mejor. Mucho mejor. Me hiciste pensar en cuando hablaste lo de las redes, lo de estas aplicaciones, cómo se construye ahí todo un ideal del amor, ¿no? Sobre el ser humano y sobre lo que debería ser la relación. De hecho, yo no sé, eso debería tener un nombre, yo no lo conozco mucho, pero por ejemplo en Instagram, la puesta en escena del sujeto en Instagram es una puesta en escena construida bajo la lógica del ideal. Entonces, yo me imagino que en estas redes, en estas aplicaciones, es lo mismo, ¿no? La puesta en escena bajo la idea de ese amor idílico, romántico, que diría Bauman, produce en nosotros una experiencia porque la, la sensación de ir a conocer al otro que lo construimos imaginariamente a partir de la fotografía, dado que eso tiene unos filtros y se construye a partir de todo el ideal de cómo construimos para que el otro nos vea. Y pasada esa experiencia, entonces, ¿qué queda? Ya satisfechos bajo esa lógica de la experiencia, lo que nosotros hacemos es un poco desechar al otro y no establecemos, lo que hacemos es establecer vínculos superficiales, diría Bauman. Y esos vínculos superficiales están hasta cuando nos dure la experiencia. Y allí, eh, posiblemente, le decía yo ayer a Natalie, que posiblemente allí está una cosa que no se ha investigado en una sociedad como la nuestra, donde se cosifica a la mujer y se violenta a la mujer, un poco un asidero de violencia, porque claro, ya ese sujeto que hemos idealizado, que nos ha permitido experimentar esa lógica de ese amor, ya no nos va a producir lo mismo en unos instantes o en un determinado momento, de tal manera que nos abrogamos el derecho, y esto se da más en los hombres, nos abrogamos el derecho de entonces cosificar tanto que tomamos el derecho de violentar y de, pues ustedes ya conocen, de asesinar y de maltratar, de golpear a ese objeto que ya no nos produce lo mismo, porque la relación es totalmente superficial y no se ha hecho ese proceso de profundizar en esa relación. Entonces, esta fetichización del amor no solamente es una cosa de la superficialidad, sino que creo yo también que nos lleva, o que profundizando un poco más, nos va llevando en toda esta lógica de la violencia y la experiencia en otras circunstancias, con el objetivo de satisfacer de manera inmediata nuestros deseos y de que vaya generando en nosotros ese proceso de seguir experimentando en medio de las relaciones que establecemos. Esta mediación que usted hace ahí me hace pensar, cuando yo preguntaba en Instagram si les habían roto el corazón. Entonces, perdón, ¿qué pasó? ¿Preciso pasó el avión? Entonces, es este fenómeno donde ya le adjudicamos una lógica de experiencia. Entonces, ahora lo voy a comparar con los términos más básicos que pudiera. En esta semana empieza el Burger Master y a una amiga le diría que ojalá existiera la Changua Master y ir a comer changua por todo Bogotá. El caso es que ponemos muchas veces a la pareja a proveernos una suerte de experiencias. Entonces, personas como Natalie, y creo que Luis Andrés también, no sé, eso nunca se lo he preguntado, no tenemos memoria para aniversarios, por ejemplo. Entonces, uno se inventa cualquier fecha. Y si no hay una celebración, si no hay un regalo, si no hay un reconocimiento constante,
Entonces nos sentimos, o sea, sentimos que esta experiencia ya no es lo que yo quiero y rápidamente la reemplazo. Y esto es muy problemático por esta mercantilización de nosotros para el amor, como yo soy reemplazable en cualquier momento porque esto ya no me emociona tanto. Estos tránsitos que tienen las relaciones de pareja, e incluso las relaciones laborales o las relaciones vocacionales, profesionales, esta emoción del principio no es una constante y se transforma. Y entonces como yo ya no tengo esto, desecho, ya no reparo, ya no busco, y bueno, y hay cosas que de vez en cuando se pueden reparar y que hacemos, pero no estamos hablando de esta no reparación, sino de este desechar constantemente, porque yo ya no siento el mismo asma y los jugos gástricos que les decimos que son las mariposas de siempre, sino que estamos constantemente buscando algo posteable, algo publicable. Eh, Escuchaba yo un predicador hace unos días que decía, nadie va a publicar, todo el mundo publica la foto del atardecer en la playa, cuando van a la playa, pero nadie publica la discusión que tuvieron 5 minutos antes porque alguno salió tarde, o el desagrado por algún comentario que se hizo sobre la ropa que iba a usar el otro o la otra dentro de esta configuración de qué tan agradables nos vemos a los ojos de los otros, que ya dijo Luis Andrés, que no les importa realmente. Yo no sé de dónde nos surge esto de este ego, donde si alguien me va a ver y entonces yo como quiero ser visto y que tanto somos conscientes de nuestra humanidad como producto. Sí, usted me hizo pensar en una cosa que tengo yo. Yo no constantemente, no celebro mis cumpleaños, yo esa vaina no, porque tengo una idea sobre eso. Y mi lógica es la siguiente, y es, eh, pues quien le va a dar regalos a uno en el día de cumpleaños o quien lo va a felicitar, lo hace bajo una lógica que tiene que ver con toda esta situación de la fetichización del amor. Y lo hace con la lógica que cuando le toque a él, pues yo le corresponde de la misma manera. Y yo soy malísimo para las fechas. Bueno, de hecho, con mi esposa nosotros no celebramos el día de aniversario. Sabemos cuál es la fecha y pues a veces no estoy aquí. Así que no es una cosa con la que nos demos duro. Pero normalmente en el amor o en esta configuración de las relaciones mmm, de fetichismo, nosotros damos a partir de lo que queremos esperar del otro. Y eso tiene que ver con esto que estabas diciendo de la publicación en redes sociales y en la puesta en escena que hacemos con el otro. Nos ponemos en escena esperando que el otro reconozca lo que nosotros deseamos que reconozca. Algo así como, ahí hay un tufillo de Lacan, porque terminamos enamorándonos del otro, que en últimas ese otro termina siendo uno mismo. Cómo el otro nos ve, porque deseamos que el otro nos vea de una cierta manera. Eh, Nos ponemos siempre en escena para que el otro nos reconozca y a partir de allí eso es lo que empezamos a amar y más en una sociedad de consumo, eso es lo que empezamos a amar y a fortalecer. Cuando eso no sucede, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo experimentamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vemos al otro cuando ya el otro no eh, pasa por eso? Yo en las relaciones de pareja constantemente uno encuentra por estos videos y estas cosas en redes sociales es cosas sobre no me dijo, no me expresó y toda esta situación un poco romántica del amor a la que nos enseñaron las novelas latinoamericanas, que además creo que es un fenómeno muy latinoamericano, ¿no? Nos enseñaron a estar como pendientes de esa circunstancia del otro, y cuando eso no sucede, eh, entonces empezamos a decir que el otro no nos ama, porque la configuración que tenemos está en ese lógica.
Bueno, Es que los sí, perros están en el... perdón, es que se puso lenta la conexión. Es que estaba pensando, así como cuando yo pienso en que también podemos caer, Luis Andrés, muy fácil en el otro extremo. Y en pensar que somos mejores o más cool o más chévere, sí, no, es que mi relación de pareja es mía y yo configuré que la tengo fuera de todos estos marcos porque yo ya leía Lacan, sino leía Freud, ¿cierto? Entonces, también es, claro, no es no vivirlo, es que nosotros podamos pensar antes de publicar, antes de exponer nuestra vida íntima, ¿cuál es la necesidad de ver esto? ¿Cuál es la necesidad de poner la foto, no sé, de esta cosa que a mí me parece muy violenta con las infancias, de la foto de cada mes? Entonces se contrata el estudio fotográfico, ponen a los niños en unas posturas para las que no están adaptados a un montón de luces, por más que digan que es que eso tiene, que es amigable con los niños, no, o sea, es hasta dónde todo se vuelve una gran exposición de la vida, pero también el otro extremo es como, no, es que yo sí soy consciente, pero a veces en esas ideas de conciencia restringimos al otro de unas manifestaciones de amor que también requiere, que también le humanizan, donde estos tronos de moral que nos compramos y nos sentamos allí muy juiciosos a decirle al otro, yo no caigo en esto, yo no hago esto, tú sí, yo no, porque pensamos que vamos a paternar o maternar nuestra pareja. Y entonces es como nos volvemos violentos también en esto de yo sí sé, tú no sabes. Yo ya viví, tú no viviste. Y entonces, ¿cuáles? Yo sí, casi siempre digo, no compren discursos. Si a usted le gusta a alguien y usted está en este momento buscando pareja, no compren discursos. Explico. No, mira, yo soy súper amor libre, a mí me gusta que todos podamos amar a todas las personas y uno dice, sí, no, a mí también, yo súper convencida de que el amor libre es lo mío. Pues mentiras, porque su fetiche era conseguir una relación de pareja allí, tener una experiencia allí y usted luego se llena de un montón de dolor porque usted no ama libremente porque usted tiene lógicas de exclusividad y allí se genera dolor. Y esta mercancía del dolor, ¿sí? Es la que nosotros nos pone en los lugares donde empezamos a disminuir el amor que prevalece sobre el amor que es mercancía, sobre el amor que es experiencia, por estos otros discursos que vienen asociados a nuevas lógicas y formas del amor, que creo que esto siempre ha estado en tránsito y en transformación permanente. En esa perspectiva, ¿cómo nosotros, para estos últimos 8 minutos que nos quedan, y es si alguien tiene algo para decir, es el momento para levantar la mano, comentarios, preguntas, pero bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Que esto no se trata solo de problematizar, porque a nosotros nos encantan los problemas, pero tenemos que aprender a buscar soluciones. Estaba pensando un poco en eso claro, uno piensa en todo esto que hemos dicho, de la mercantilización, la fetichización, cómo hacerle resistencia a un sistema como el nuestro, porque de todas maneras no nos podemos extraer de la sociedad y del sistema, somos parte del mismo, así que no nos podemos extraer de allí. ¿Qué hacer? Y tal vez un primer ejercicio es reconocer que esas cosas están allí y que en algunos momentos nosotros las experimentamos y las vivimos y caemos también en esas cosas y no por eso darnos entonces la mala vida, pero sí empezar a ser consciente un poco de que esas relaciones a veces que establecemos tienen esos tintes y que hay que
plantearnos unas cosas diferentes. Un ejercicio en medio de la situación que uno vive, que se da cuenta de las diferentes violencias que se viven, es porque a veces en medio de toda esta fetichización no somos capaces de amar al otro tal cual es. Y esa es una cosa muy complicada. O sea, al reconocer que el otro es un otro diferente a mí y que yo soy a través de ese otro, este, pero que ese otro tiene es una otredad total. Y amarlo así es complicado. De hecho, eso se da en todas las relaciones sociales que establecemos. En relaciones de trabajo, por ejemplo, casi siempre se da en que cuando vemos al otro que está haciendo un trabajo que nosotros deseamos, decimos, es que tal vez usted debería, y porque tenemos la solución, ¿verdad? Bueno, en relaciones de amor pasa lo mismo, ¿no? Es que usted debería amar. Y a veces en nuestro trabajo que nos toca escuchar a veces y acompañar a algunos en medio de esas tusas que se viven, tal vez intentamos hacer eso también. Pero un poco es reconocer que el otro es una otredad completa y aprender a amarlo así. A veces amamos solamente lo bueno, ¿no? Porque cuando está lo malo, ahí no nos gusta tanto. Y no reconocemos que nosotros, porque me pareció genial que planteaste no ponernos como el faro moral, nosotros no reconocemos que también hay cosas que, no, que tenemos que el otro tiene que aprender a amarlo, ¿verdad? Porque pues tampoco es configurarnos a la imagen del otro ni configurar al otro nuestra propia imagen, que un poco a veces esa es una tentación que tenemos en relaciones de pareja. Es que tú no has hecho esto, y no lo has hecho ¿por qué? Y me molesta, ¿por qué me molesta? Porque tú lo haces, pero es algo y con lo que yo tengo que trabajar para no, bueno, hay ciertos límites, pero no cambiar al otro a mi propia imagen y semejanza, porque terminaríamos haciendo lo que un poco hemos dicho hasta aquí, y es amamos al otro porque lo hemos construido de tal manera que se acomodan mis estándares. Tal vez ahí hay una cosa para pensar, ¿cómo amamos al otro? ¿Qué tanto ese amor que tenemos por el otro implica la aceptación del otro tal cual es, con sus, eh, ¿cómo es que decimos? Con sus cualidades que nos gustan, pero también, a mí no me gusta decir a veces defectos, sino con esas otras cualidades que a mí no me gustan. Que a veces los defectos del otro es que son cualidades, pero que a mí tal vez no me gusten mucho. ¿Cómo lo amamos? ¿Cómo lo amamos así? Esto es tal vez, y esta es la influencia de Karl Marx, es una idealización del amor, porque a veces poner eso en práctica es muy complicado. Pienso que hay una posibilidad. Gracias, Luis Andrés. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? Por supuesto que yo, obvio, obvio. Alejandra, gracias, gracias. Alejandra y Andrea. Eso. Pues mira, ustedes estaban hablando, digamos que nombraron muchas cosas súper interesantes. Yo creo que también eso tiene mucho que ver con Uy, esperen que tengo hijos, yo ya sí. Eso tiene también que ver mucho con la edad en la que estamos, ¿no? Como la edad en la que estamos y también como en el momento tecnológico también de nuestra generación. Entonces, por ejemplo, aquí escribo algunas cosas. La primera es cuando hablaban acerca de las imágenes que montan muchas familias o muchas personas o muchas parejas, las frases, que incluso ahora también son hashtag, ¿no? Que eso es súper importante, el hashtag. Esto me hizo pensar en dos cosas acerca de mí misma. Lo primero es que realmente me avergüenzan mis publicaciones de Facebook de hace 10 años, que es realmente lo que me mantiene humilde, ¿no? Y Facebook hace un excelente trabajo en recordarte estas cosas tan horribles, ¿no? Pero bueno, lo siguiente que también pensé es cuando hablaban acerca del por qué
se suben estas imágenes, yo también pensé en otra cosa, y es como mi pareja como también una mercancía mía que tengo que mostrar que es mía. Hace algunos años yo tuve un novio del cual yo me sentía muy orgullosa, ninguno de ustedes lo conoce, no se preocupen, del cual me sentía muy orgullosa, me acuerdo mucho, porque el man era una buena persona, gracias, Oliver, era una buena persona, era un tipo trabajador, todo lo que uno espera dentro de ese fetiche que sea una persona para uno. Pero digamos que yo no le había puesto como mayor interés a publicar o ponerlo como pareja en Facebook o tener fotos. A mí no, digamos que no me parecía una cosa muy relevante. Sin embargo, me di cuenta que para él sí. Y me di cuenta de la peor forma. De la peor forma fue que él, después obviamente con el tiempo me di cuenta que él vivía, era una persona muy celosa y era una cosa que a mí no me cuadraba. Pero la forma como lo puso fue, puso una publicación en Facebook con una que decía como te amo, hermosa, una vaina así, pero era una foto. Yo me acuerdo que para mí el problema no fue que lo hubiera puesto eso público. Para mí el problema no era que la gente se enterara. Para mí el problema era que esa publicación tenía una Z en la palabra hermosa, ¿no? Entonces, eso ahí, entonces después cuando yo me puse a pensar, ¿por qué esto me molesta tanto? Es porque me estás haciendo ver mal a mí. Tú eres mi opción, tú eres mi decisión. Y si tú tienes mala ortografía, no importa la posición social, económica y política que tengas, eres una boleta y me estás haciendo quedar a mí muy mal. Eso para empezar. Otra cosa que también quería hablar, así rápido, yo sé, de todas las cosas que nombraron, era volviendo al tema de la generación. Yo creo que esto nos está pasando a los que somos o los que estamos entre los 35 y los 45, pónganle 50 años, porque nuestra vida vio el acceso al Internet, de no tener Internet, luego de pasar a tener Internet más o menos, y ahora de tener completamente libertad y tener esta cantidad de redes. Yo lo que veo de las generaciones ahora que son más jóvenes, que me pudren todos, porque yo todavía sigo pensando que 30 años atrás es 1970, es que ahora los jóvenes no publican tanto y eso también tiene que ver mucho con la educación que reciban y con la sociedad en la que viven. Ahora hay muchas aplicaciones también, o sí, aplicaciones o redes sociales que son una boleta para ellos que no se utiliza, son obsoletas, di tu Facebook. Si tú utilizas Facebook y se lo dices a un pelado de 15 años en Colombia, te va a decir, no seas boleta, tía. Eso. Dos, y tía, ¿no? Además, tía. Y lo tercero es, ahora están buscando los mensajes que desaparecen. Esa instantaneidad, siguiendo el uso de palabras locas, es una cosa que ahora es lo que está pasando ahora, ¿no? Y la última cosa es, el capitalismo sobre la persona ahora no es solamente que me representa a mí económicamente, socialmente, incluso políticamente, incluso a nivel de fe. No es ni siquiera eso. Ya no es tanto, o sí, aún lo sigue siendo. Tienes trabajo, tienes aspiraciones, lo que sea. Pero ahora es, ¿qué tan feliz me puedes hacer? ¿Qué tan feliz me puedes hacer? Y no solo en términos monetarios de de qué tanto me puedes llevar a Hawái, sino ¿qué tan feliz me puedes hacer cuando yo soy una persona, cuando me levanto de mal genio en las mañanas y tú no estás haciendo algo por hacerme feliz a mí? ¿Qué tan feliz tú me haces a mí? Eh, y la otra cosa es, yo tampoco es que, pero yo no tengo tanta responsabilidad en hacerte feliz. Es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Gracias, Aleja, y gracias por traer una palabra rara. Lástima por el que escribió hermosa con Z. Espero que también haya escrito bebecita las dos. Una boleta y de las malas decisiones de mi pasado, que se quede por allá. Te va a mantener humilde. Me voy a quedar con esto, Aleja, también de esto de lo efímero de las redes sociales, ¿no? Esta posibilidad de la foto una sola vez, la velocidad de los audios de WhatsApp, o sea, como esta velocidad de experiencias que no son, o sea, si es efímero no es una experiencia. Partamos que la experiencia es un aprendizaje sobre la vida. ¿Alguien más? Si no, nos quedan 2 minutos para cerrar.
Andrea iba a decir cosas y se fue porque tenía cosas que hacer. No, Luis Andrés, ¿vas a decir algo para cerrar? Bueno, no, Alejandra me hizo pensar en ello y se me fue la idea con esta situación de Alzheimer que tengo. Se me pasó, pero me hizo pensar mucho en lo de Facebook. Mm, Como allí nosotros, pues, colocamos todas estas cosas y experimentamos toda esta situación. Este, Creo que hay una situación para pensar eh, cómo podemos transformar toda esta realidad que vivimos y esa realidad que nos puede, que podemos cambiar para, para vivir una lógica de un amor un poco diferente a la que se plantea hoy, ¿no? Esa lógica de ese amor todo fetichizado que nos aleja del otro y que nos distancia del otro y nos impide construir comunidades. Creo que Ana María ya levantado la mano. Perdón, yo solo estaba pensando que sería interesante, eh, pero cuando hablo, Dios mío, que sería interesante continuar la conversación con el que, bueno, hoy se enfocó en si esta persona no me puede dar esto, entonces no. Pero entonces está el otro extremo de si yo no puedo dar eso, entonces para mí no hay ningún tipo de acceso para el amor, que es lo que pienso que puede estar pasándola con muchas personas que hasta ahora están naciendo, y es que como hay tantos estímulos de lo que, de las expectativas y demás, entonces ya muchas personas no acceden ni siquiera a la idea del amor porque piensan que no están aptas o no pueden, o no tienen absolutamente nada que dar, ¿no? Y pues también eso contribuye a la fetichización y, mejor dicho, todas las cosas alrededor. Entonces, sería chévere como continuar el conversatorio. Pues si se da el tema bien, si no también, sinceramente digo que sería chévere. Eso es todo, muchas gracias. Sí, Ana María me hizo Gracias, pensar Ana. Voy a... en un autor, en William Chatham, en el libro ese de No Cosas, porque en ese texto él plantea que la sociedad hoy, como nos está construyendo, tiene una lógica ahí ahora, y es una lógica de la posibilidad de la experiencia y de la libertad, pero de la libertad para consumir, que no es la libertad que buscamos. Y Ana María me hizo pensar en eso, porque claro, estamos en esa búsqueda de cómo somos libres. Y entonces ahí hay que mirar si somos libres para, para escaparnos de la lógica del sistema que nos plantea hoy este sistema que es, nosotros tenemos la libertad. De hecho, las aplicaciones para esa cuestión del amor es eso, ¿no? Tenemos la libertad de elegir, pero de elegir bajo la lógica del consumo. Y allí habría que, tendría que haber un segundo, aunque las segundas partes no son buenas, un segundo conversatorio sobre fetichización de la moda. No, 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 ya le acabé de poner nombre a la segunda parte, gracias a Ana María, se va a llamar No Cosas. Eh, bueno, yo quiero cerrar para decir esto, Ana María sí va a haber segunda parte, porque cuando yo le pregunté a Luis Andrés, ¿puedo hacer un experimento? Él me dijo que sí, yo nunca le prometí durabilidad. Eh, pero ayer estábamos hablando y si pueden verla de aquí a 15, 20 días, no sé cuándo sea la próxima conversación, depende de las agendas, la serie Adolescencia. Y para no hacer spoiler a que no la hayan visto, pues también hay una conversación que surge allí como cuando yo no entro dentro de las lógicas del mercado, cómo me empiezo a rechazar y cómo empiezo a construir unas lógicas de separación con las redes, con lo otro, para poder
para poder también argumentar de alguna forma como dijo Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, como de estas formas, pues nos anclamos a esos discursos. Agradecerles, Luis Andrés tiene clase a las 7 y tiene exposición, entonces Luis Andrés, muchas gracias por seguirme la corriente en este espacio. Gracias a Sandra, Luífer, Johanna, Alejandra, Jona, Ana María, Alejandra, Betsabe, Rosana, Yelisa, Alejandra, Joana, Esther, Jan, a quienes ya se unieron y se desconectaron. Prometemos que esta conversación va a estar en YouTube, no sé cuándo, estoy viendo cómo es que se hace esto. Y si quieren tomar tinto sin tinto con nosotros próximamente, nos avisan. Si nos quieren donar, escríbanme. Prometo que encauzaremos estos recursos en buenas causas, que es nuestros libros. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Y sí se puede amar. Se puede amar un montón. Amen mucho y vincúlense mucho y amen profundamente. Solo no escriban Muchas hermosa gracias, con C. bendiciones para todos. Amen con buena ortografía. Gracias. Por favor. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego, chao. Gracias.